nombre es Gileisi Jiménez González y les estaré hablando sobre las características de los centriolos, entre otros temas más. Los centriolos tienen forma de bastón que consiste en 9 tripletes de microtúbulos que se orientan paralelo al eje mayor del organulo. Los 3 microtúbulos del triplete están funciones y comparten una pared en común con los microtúbulos contiguos. Son tubos largos y relativamente rígidos. Sus paredes están formadas por dímetros de proteína globulares denominadas A y B tubulinas. Estas parejas se alinean mediante un enlace no covalentes en filas longitudinales denominadas profilamentos, ya que los microtúbulos están formados por 3 de profilamentos. Esto indica de que los microtúbulos tripletes no tienen la misma longitud. Sin embargo, el microtúbulo triplete C suele ser más corto que el A y el B. El núcleo es un compartimento limitado por membrana, el cual contiene un genoma en las células eucariotas, ya que el núcleo contiene información genética junto a la maquinaria para la duplicación del ADN y el procesamiento de ARN. La cromatina es un complejo de ADN y proteínas responsable de la basofilia. Cada célula eucariota contiene 6.000 millones de bits de información codificada en la estructura del ADN. El complejo de cromatina está compuesto por ADN y proteínas estructurales. Un plegazo adicional de la cromatina, como el que ocurre durante la mitosis, produce una estructura denominada cromosoma. El proceso comienza con el ensamblaje del nucleosoma, que se forma cuando 8 subunidades de proteínas histónicas se unen a la molécula de DNA. La estructura resultante, formada por un bucle de DNA unido a las proteínas histónicas, es el nucleosoma. Numerosos nucleosomas forman una hilera, a modo de rosario, en la que se disponen apilados unos con otros. El resultado final es una fibra de nucleosomas empaquetados conocida como cromatina. Esta fibra, que en este estado presenta un grosor de 30 nanómetros, se enrolla y se condensa con la ayuda de otras proteínas que no se muestran aquí. Este extraordinario plegamiento múltiple permite que 180 centímetros de DNA quepan en el núcleo de cada una de las células de nuestro organismo, un objeto tan pequeño que 100.000 núcleos cabrían en la punta de una aguja. El resultado final es que el DNA está densamente empaquetado en las conocidas estructuras que podemos ver al microscopio, los cromosomas. Las unidades más pequeñas de la estructura de la cromatina es el complejo de macromoleculares de ADN y zonas denominadas nucleosomas. Los nucleosomas se encuentran tanto en la eucromatina como en la heterocromatina y en los cromosomas. Estas partículas de 10 nm de diámetro representan la cromatina por la forma del enrollamiento de una molécula de ADN envuelto de un nucleico proteico. En el núcleo se encuentran 2 formas de cromatina. El material densamente teñido es cromatina, muy condensado es denominado heterocromatina. Y el material de tinción más claro, donde se localiza la mayoría de los genes de transcripcionalmente activos, es una forma dispersada denominada eurocromatina. Los grupos de fosfatos del ADN son responsables de la basofilia y característica de la cromatina. Las células en división, la cromatina está condensada y organizada en cuerpos bien definidos denominados cromosomas. Durante la división mitótica, las fibras micromatina está formada a partir de las regiones bucles.
Cada cromosoma está formada por dos cromátides, el cual están unidas en un punto llamado centrómero. Las unidades más pequeñas de la estructura de la cromatina es el complejo macromoleculares de ADN e isónicas. Cada extremo del cromosoma recibe el nombre de telómero. Los telómeros se acortan cada vez con la división celular. Según los estudios recientes sobre los telómeros, la longitud es importante para la vida útil de la célula, con excepción con los gametos maduros, el óvulo y el espermatozoides. Las células humanas contienen 46 cromosomas, el cual están organizados como 23 pares homólogos. Esto indica que tienen la misma forma y tamaño. Sin embargo, los 22 pares de cromosomas comparten la misma porción de genoma, el cual está designado autosómas, y el 23º par de cromosomas está conformado por células sexuales designados X o Y. Sin embargo, en las mujeres se encuentran los cromosomas X y en los hombres se encuentran los cromosomas X y una Y. El nucleolo es el sitio donde se contienen los genes de ARN transcripcionalmente activos y es el primero ensamblaje y producción de ribosomoicos. Sin embargo, el nucleolo tiene 3 regiones morfológicamente diferentes, el cuales son centrofibriliales, material granular y material fibriliales. La envoltura nuclear presenta una serie de aberturas denominadas poronucleares. En numerosos sitios, el par de membrana de la envoltura nuclear está perforado por orificios. Estos poronucleares se forman a partir de la fusión de la membrana interna y externa de la envoltura nuclear. Con frecuencia, en el centro del poro nuclear se presenta un pequeño cuerpo denso, ya que se cree que estos perfiles representan tanto a los ribosomas como a otros complejos de proteínas transportadoras, capturados durante su pasaje a través del poro en el momento de la fijación. Es común que para describir esta característica se utilice el término tapón transportador central. 8 subunidades proteicas con múltiples dominios dispuestas en un armazón central octagonal en la periférica de cada uno de los poros forma una estructura similar a un cilindro conocida como complejo de poro nuclear, que tiene una masa total estimada de 125 Da. Está compuesto por alrededor de 50 proteínas diferentes que reciben la denominación colectiva de nucleoporina proteínas NUP. Este armazón central está insertado entre el anillo citoplasmático y el anillo nuclear. Varios experimentos han mostrado que el NPC regular el pasaje de proteínas entre el núcleo y el citoplasma. La importancia del pasaje aprecia con fidelidad el puesto del núcleo que se analiza, de proteicas.